bienvenidos a Space Monkey. Este es un nuevo podcast. En este caso, el día de hoy tenemos a una nueva invitada. Adela es vecina de Villarreal Tamarindo. Eso es una empresaria de la zona. Tiene Cabaña de los Ojos. De hecho, es un nombre que ahorita vamos a entrar en la historia y de todos los detalles, porque nosotros somos nativos del área y somos de las primeras familias fundadoras del lugar en cuestión. Primero que todo, quiero empezar hablando con la importancia de lo que es Ecodesi para la comunidad principalmente. ¿Cómo fue que nació? ¿De dónde viene? La razón, el por qué usted en este caso encontró una necesidad. Además de eso que usted es trabajadora social. Además de eso es trabajadora social, entre muchos de los títulos. Entonces, desde el punto de vista de una trabajadora social, me imagino que eso tiene mucha influencia. Haber hecho foco en alguna de las necesidades. ¿Puedes darme un poco del por qué, cómo y cómo fue desarrollándose la idea? Todo un reto. Es un reto, claro que sí. Bueno, Ecodesi Ecodesi en sí es la asociación. Es una asociación sin fines de lucro, cuyas siglas lo que quieren decir es educación y compromiso con el desarrollo social integral. Y Ecodesi nace con la visión de dos trabajadoras sociales, una amiga que actualmente se encuentra en España, que es una amiga y colega que forma parte de la asociación, y mi persona, con la idea de ejecutar proyectos sociales en la zona. Entonces ustedes son las dos fundadoras Sí, de la idea principal. de la idea principal, que es Ecodesi como asociación. Y el esposo de mi amiga también. Pero sí, estos tres, digamos, mi amiga Cristina, se llama Cristina Martín, es trabajadora social como yo. Nos encontramos trabajando en una universidad en Santa Cruz. Y en esos largos viajes de Villarreal a Santa Cruz, ella vivía en Brasil, a soñar y todas esas cosas, comenzamos a ver qué podíamos hacer. De hecho, yo ya había intentado en 2009 crear Ecodesi y la creé, pero no le eché a andar. Yo fundé Ecodesi, sí, señor, pero resulta ser que lo hice con un grupo de personas que luego, como consiguieron trabajo en instituciones y todo, Es lo típico. ajá, no, ya no les interesó más. Y de hecho, cuando fui a buscarlos, me dijeron que por qué no la eliminamos. Pero gracias a que me encontré a mi amiga Cristina, ella se interesó en eso. Entonces decidimos echarla a andar, pero ya estaba anulada. La tuvimos que volver a hacer. Un paréntesis quiero hacer ahora que dices, ¿cuántas personas han tenido una muy buena idea que podía haberse desarrollado demasiado bien, pero se queda en el camino? Se queda en el camino porque cuando pensamos, digamos, desarrollamos una idea, buscamos gente afines, Claro. Personas que estén como hablando lo mismo que yo. Pero en el camino te das cuenta que los objetivos de cada quien pueden cambiar. Sí, lo normal. Ajá. Entonces, en este caso, las personas con las que inicié Codesi se fueron a trabajar en instituciones, ya tenían un salario fijo, ya estaban como realizados en su parte. Y yo creo que, yo siempre digo que yo soy un espíritu libre, desde que estuviera como la rara de la universidad, porque era la que se iba a dedicar a hacer proyectos sociales y todo, y la gente decía, yo quiero trabajar en el PAN y yo quiero trabajar en la caja, yo quiero trabajar. Exacto. Y se tenía más un espíritu un poquito más ambicioso. Era como libre, la verdad, yo siempre, y creo que sigo siendo un espíritu libre. Entonces, bueno, me encuentro con esta colega que es soñadora como yo, y vieras que hicimos un clip increíble con ella, es su esposo, el esposo es educador social, no es trabajador social, es algo diferente que se da en una carrera que se da en España. Y digamos, no sé si también aquí, pero yo por lo menos no la conocí, pero todos estamos como con una visión de eso. Entonces, un día me recuerdo que nos sentamos y nos pusimos a pensar qué cosas eran necesarias. Así que ya creamos la estructura. Aterrizando las ideas. Ajá, la figura jurídica ya estaba. Era una asociación sin fines de lucro que iba a proyectarse a la comunidad, con cero colón, obviamente. Entonces me recuerdo que ese día nos sentamos y me recuerdo casi como en el lugar donde estábamos y dijimos, ella me dijo, mira bonita, así como me habla ella, dime qué es, qué hace falta
en la comunidad. O sea, ¿qué crees que es lo que hace falta aquí en esta zona? Nos pusimos a ver que para niños hay bastante, porque ahí las escuelas trabajan con cosas, ahí en este momento estaba Sepia también, estaba Sepia, sí, Sepia trabaja mucho con jóvenes y niños, y había muchas más organizaciones que trabajan con niños. Había, bueno, entre la necesidad, la más apremiante, que según yo vi, y ahorita te cuento por qué, fue la de los adultos mayores. Y le conté a mi amiga y a mi amigo, Voy a hacer un ¿por qué? paréntesis solo por una razón. Si tomamos en cuenta el hecho de que por lo general la Costa Rica, nosotros aquí en Guanacaste, somos de familias unidas, se supone, ¿no? Es interesante que usted vio esa necesidad cuando se supone que somos gente de familia y de proteger a nuestros adultos mayores, de estar ahí con ellos. Pero el otro día, por ejemplo, escuché yo una señora que estaba hablando de eso y decía cómo ella, fuera de tener una familia grande, le había recaído toda la responsabilidad del Pues, adulto mayor a una persona, que por lo general es, o a una, yo he visto mujeres y también he mujeres. visto señores que cuidan a su papá. Pero es interesante cómo puede ser tan extraño una sociedad como la de nosotros, que no es una sociedad tal vez como europea o estadounidense, no sé, que tienen otros valores, y que aún así en nuestra sociedad que se supone que es unida y que protege a la familia, y protege al abuelo y protege a la abuela, se den ese tipo de cosas. Es como paradójico, ¿no? Bueno, ahora te voy a explicar. El asunto está así. Bueno, yo tengo que decirlo que muchos lo vemos, pero cuando uno tiene un perfil como este mío, digamos que ya lo traigo como dentro de mí, ¿verdad? Eso del trabajo social, yo no soy trabajadora social, yo no me hice trabajadora social, yo soy trabajadora social, yo Sí. nací así. No fue porque lo, Lo estudié, digamos, usted como ya lo para traía. profe, sí, exactamente, era algo como entonces pasa esto, yo le cuento a Cristina esto, cuando mi papá, que murió de 84 años, fue un accidente de tránsito, mi papá era un campesino, un agricultor dedicado a las labores del campo, por cierto, fundador de esta finca Los Jogos. Mi papá, cuando tiene 83 años, 82, no sé cuántos, pero yo sé que en los últimos años, mi papá le dicen que ya no puede trabajar con machete, que era lo que le gustaba hacer, digamos, ya no podía chapear, ya no podía montar a caballo porque él le dolía una pierna, le agarraba dolor en una pierna, tal vez de las tantas caídas que se había pegado, ya sabemos. El asunto es que mi papá, me recuerdo que ya el doctor le dice que él debe de tener una vida como más tranquila, como jubilarse, Claro, por así decirlo. retirarse. Mi papá no quería más que cuidar cerdos, no quería más que ordeñar vacas, no quería más que sembrar milpas, no supo hacer otra cosa. Entonces lo llevamos a Villarreal, que era la casa que habían establecido para los estudiantes. Era una casa que estaba más cerca de los centros educativos Claro, para que pudiéramos más estudiar. central. Exacto. Entonces resulta que yo personalmente me recuerdo que yo vi a mi papá aburrido, porque mi papá no sabía ver televisión. En la finca nunca No, tuvimos televisión ni tuvimos electricidad. tampoco. O sea, que entonces no había posibilidad. Entonces mi papá llega a Villarreal y no sabe ver tele. O sea, eso es algo loco ahora, ¿verdad? Si yo te digo ahora no sabe ver tele, es que no le gustaba, él no. Y yo me acuerdo que nosotros, perdón, pero le poníamos la novela Sí, usted que iba a esperar. para que se enganchara ahí y se quedara porque mi papá también tenía problemas de alcoholismo, entonces si no se iba o tomaba o sea, porque era lo único que hacía. Yo me recuerdo que en aquel entonces todavía vivía amigos de él como don Ezequiel, don Chilo Juárez. Entonces yo le decía, ¿por qué no lo voy a dejar allá? Lo vamos a dejar allá, que tome café con don Chilo. Claro, yo tenía esa idea, de hecho. Claro, y yo decía, ¿y si yo traigo a don Ezequiel y les hago café y ellos hablan? Mm, Porque yo sinceramente no sentíamos conexión de hablar con él, digamos, también estaba mucho más joven. Ahora me son hubiera muy encantado distintos. tener una charla Es muy con un adulto. distinto. Y también yo creo que no hay necesidad de sentirse culpable de ninguna manera, sino que son momentos diferentes, cada quien está en una etapa diferente. Si hubiera tal vez tenido el tiempo que se tiene ahora y viéndolo Claro, desde esa perspectiva, pues se gana más, pero es normal. definitivamente. Entonces yo le decía a mi amiga, bueno, mira, yo creo que los adultos mayores en la zona, bueno, entonces surge eso, ¿por qué no un proyecto que atienda a esa población?
pero no estamos buscando gente que no tiene casa, no estamos buscando gente que no tiene, es gente que necesita atención. Exacto. Y entonces, resulta que me recuerdo que lo montamos como un proyecto, hicimos un enlace con la universidad donde estudiábamos, en ese entonces, donde trabajábamos, perdón, que es de la Universidad Libre. Resulta que comenzamos a traer estudiantes y comenzamos a hacer pequeñas actividades con 5 adultos mayores que fueron los que nos siguieron, digamos. Fuimos a la misa, Los prototipos. fuimos a la misa, que era como una de las cosas también que los adultos mayores van, y no es que yo diga que no está bien la parte de Dios, claro que sí, pero ellos van como parte de socializar, porque si no Exacto. están en su Es casa, costumbre. en una silla, esperando que el día pase. Qué cosa más curiosa. Entonces resulta ser que vamos a la misa, yo me recuerdo que yo fui la encargada de esa parte, y decirles que estamos empezando un proyectito con adultos mayores, que Fue un están... momento para poder como concentrarlo. Exacto. Entonces llegaron 5 adultas mayores, 5, y todas mujeres. Entonces tuvimos esa primera reunión con ellos, no se maduró la idea entre que empezamos en 2000. Bueno, para seguirte contando, cuando yo empecé con esa idea fue como 2009, estábamos creando la parte jurídica de la asociación, toda esa cosa. 2013 se concreta la primera reunión, pero ya mi papá no lo alcanzó. Mi papá muere en un accidente en 2009. Eso siempre ha sido algo muy doloroso para mí, porque yo creo que a mí me hubiese encantado que él tuviera el espacio de contar su historia. A mi papá le encantaba contar sus cosas, compartir con adultos mayores de su edad, pero bueno, tengo la dicha que mi mamá alcanzó ese grupo y actualmente está ahí. Y muchos adultos mayores y adultos mayores de la comunidad, ahora tenemos 30 adultos mayores. 30 adultos mayores. El proyecto se llama Fuentes de Sabiduría, porque creemos que cada adulto mayor es una fuente invaluable de sabiduría. Entonces comenzamos a trabajar con ellos, bueno, desde autoestima hasta la motora fina, motora gruesa, la socialización, hasta cuando llegaron hasta les costaba tomarse fotos. Decían, no, no me tomo fotos, yo soy feo. A mí yo quedo feo. Nunca me he tomado una foto, a mí no me gusta eso. Y ahora, o sea, a través del tiempo, estoy hablando de 2013, la primera reunión, hasta actualmente, el proyecto se está ejecutando. Era un proyecto que se supone íbamos a echarlo a andar y dejarlo ahí como para que, ¿Para ver qué? sí, para que como viniera de forma gubernamental, ¿verdad? Apoyado. Pero no puedo decir que no hemos tenido la suerte, sino que se ha tardado un poco el proceso. Sin embargo, no descartamos que vamos a llegar al punto en que se va a construir un centro de adulto mayor, porque hasta el día de hoy la mano de Dios no nos ha faltado. Por ejemplo, la asociación nos provee un local y al principio tuvimos donadores para la luz y el agua, la gente o había un muchacho que duró como un año pagándonos la electricidad, otro que nos pagaba el agua, y actualmente lo estamos haciendo nosotros mismos. Pero ese local ya hasta lo ampliamos porque era un localcito pequeño donde habían 5 personas, éramos 30. Ajá. Le interesa. Exacto. Ese fue el primer proyecto de CODESI. Pero, ¿por qué iniciamos otro proyectito? Porque resulta que nos dimos cuenta que las historias de los adultos mayores, los saberes de los adultos mayores, toda esa inmensa sabiduría se estaba quedando como en unos pocos. Los adultos mayores hablan con ellos ahí y son personas pues que cuando desaparecen, cuando se van, cuando Dios los llama en su presencia, se llevan todos esos saberes. Entonces decidimos hacer el proyecto Colores de Identidad. Actualmente tenemos ejecutando Fuentes de Sabiduría, que es CODESI. Ajá, Fuentes de Sabiduría de CODESI y Colores de Identidad de ECODESI. Pertenecen a la asociación. ¿Hace cuánto lo están implementando? Ese tenemos unos 4 años o 5 años. Sí, realmente es relativamente nuevo. No preciso exactamente cuántos años, pero sí tenemos ya algunos añitos de tenerlo. Y este proyecto lo que hace es recopilar toda esa sabiduría de los adultos mayores y transmitirla a las nuevas generaciones.
Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos convenios con el Bachillerato Internacional, por ejemplo, del Liceo de Villarreal. Los chicos del Bachillerato Internacional tienen un programa como de proyección social. Entonces ellos vienen a intercambiar sabiduría con los adultos mayores, Interactuar. interactuar. Imagínate que estos chicos lo que hacen, por ejemplo, es en un día les enseñan de celular y todo, que los señores se quedan guau, ¿verdad? Cómo sacarse fotos, cómo hacer un WhatsApp, cómo mandar mensajes de WhatsApp. Está buenísimo. Genial. Y los señores les enseñan cuándo se debe sembrar, cómo se debe hacer, por ejemplo, un almácigo de X planta, para qué sirve la guanislama, cómo se la toman las señoras para que le alivie el mal estómago. Sí, conocimientos ancestrales, prácticamente. Geniales, digamos, cómo ver la hora con el sol. Si el sol está, los señores dicen, si el sol Estás está en haciendo un compendio o un recopilador. Wow. Sí, hemos hecho ya dos revistas, dos revisticas. ¿En serio? Sí, que luego te las puedo facilitar. Y actualmente, este año, estamos por sacar un libro, un librito pequeño, pero de historias. Historias que ellos pasaron y que está complementado con saberes, digamos, hasta dichos de llueve y hace sol, están pariendo las venadas. Eso decían los Yo le abuelos. cuento a mis hijos eso mismo. Llueve y hace sol, están pariendo las venadas. Si llueve, si truena por todos lados, cuando está empezando el invierno, por ejemplo. Porque El banderazo del invierno. ajá, exactamente, es como el banderazo salía. Ahora sí se metió el invierno, decía mi papá. ¿Por qué, papi? Porque ya llovió y tronó por todos lados. Eso es, ¿cuándo se va el invierno? Tiene que hacer un día con tormenta y truena y todo. Ahora sí se va a ir invierno. O viene ¿cómo es que decíamos? Viene un temporal. ¿Y por qué? Porque las hormigas se están llevando, vea dónde van las garriadoras o las invierneras, como le decimos. La guerreadora. Así que, para hacer un paréntesis, porque tal vez no sé si todo el mundo le tiene el mismo nombre. Ajá, La guerreadora creo que es la hormiga bala, que le llaman. ajá, esa hormiga que ella se transporta de un lado para otro cuando viene como decimos, temporal. Una lluvia, digamos, insistente. Claro, Como de una semana, o como 3 días temporal que le llamamos que no para, que no para, que no para. Y de esas, Javi, muchísimas más Pero sabidurías. eso está demasiado bueno. Claro, entonces decidimos que este año lo vamos a publicar. Bueno, vamos a hacer unos 50 ejemplares. Nosotros no somos ambiciosos porque no tenemos, todos nos movemos con donaciones. Mira, el asunto del libro, para que tengas una idea, aparte de todas esas cosas que a alguna gente le parece loco, digamos eso de qué pasa si un árbol no da fruto, dice que tiene que llegar y hablarle, y los señores lo hacían. Y Hay ellos, que apalearlo. sí, ahora ya no hablamos de apalear, ahora hablamos de hablarle con amor, incluso a las plantitas Ornamentales que no florean. Pero hay que regañarlos, que exacto, sí, aconsejarlos. que son vida, Ajá. digamos que son seres vivos, por así Pero es decirlo. que mire, yo leí un artículo que Ajá, hablaba sobre una investigación que se hizo sobre las plantas ajá, y es real. Las claro. plantas tienen realmente reacciones dependiendo del tipo de estímulo que tengan. Por ejemplo, hicieron un experimento donde pusieron dos cultivos de planta y uno de control, que es el que no recibe ningún tipo de estimulación. En una le pusieron música clásica, suave, Sí, armoniosa, armoniosa. y en otra le pusieron música rock y en la otra nada. Ajá. Y le hicieron un experimento por no sé cuántos meses y se dieron cuenta que la forma de crecer, el fruto, las hojas, todo Todas reaccionaba en eran función diferentes del estímulo. del estímulo. La que no recibía estímulo crecía, pero sin ningún tipo de cambio, una cosa normal. La que ponía música rock se sentía que tenía un poco más alterada su química. Y la que le ponían una música con cierto orden, Ajá, sí, tenía todo. un crecimiento mucho más homogéneo. O sea, Wow. eso es una locura, pero otro estudio que creo que tiene que relacionado con eso decía que, por decirlo de una manera, el cerebro de las plantas está en las hojas, en las raíces, porque el estudio reveló
que la forma en la que usted cortaba una rama o hacía cosas con la planta, todos los estímulos se podían ver representados en las raíces. Claro. Y se parecía mucho a la forma de reacción neuronal del cerebro. Wow. Entonces, lo que estamos hablando de que la planta es un ser vivo, aunque lo podemos decir de esa manera, pero está comprobado que muchos de esos estímulos realmente y la reacción de la planta es realmente real. O sea. Pues mira, que yo te aseguro que nuestros antepasados o los adultos mayores, los abuelitos no leyeron y no vieron ese estudio, pero ellos lo sabían. ¿Cómo? No sé, pero ellos lo sabían. Entonces ellos, mira que el limón no ha dado y que ya ellos se van y le dicen, tenés que dar porque tienes que dar fruto, porque tal, tal, tal. Y algunos hasta le decían, bueno, que si no te voy a cortar porque... Hay gente que le mete clavos. Ajá, imagínate que hay cosas como... Eso se llama capar. Ajá. Eso es que le mete un Pero en clavo. realidad es que sí hay el clavo de hierro y produce un cambio químico en la planta. Es que todo es real. Ajá, todo es real, Lo que exacto. pasa es que yo siento que con la tecnología, con los avances, se ha avanzado en cosas un poco frívolas a veces Y se ha desvirtuado el y saber se de ha los, de los, desvirtuado de los que ya vivieron. el conocimiento que la gente no se le inventó, era parte de la vida y el día a día de ellos. No era que se lo inventaron, porque uno cuando estaba más joven, uno escucha esas historias y le parecen fantasiosas, mágicas Sí, y mágicas. bonitas, Sí, pero al mismo tiempo las desacredita. claro. Y actualmente se desvirtúa mucho eso. Sí. Entonces, nosotros, el proyecto de ese colores de identidad, lo que trata es de pasar la sabiduría que tienen los adultos mayores a las nuevas generaciones para que esta no se pierda. Para que las nuevas generaciones, digamos los chiquillos de escuela, a los que vamos a darle charlas, a veces se llevamos hasta adultos mayores y que ellos les cuenten cómo llovía antes, cuándo sembraban ellos, cómo abonaban. O sea, los adultos mayores, a pesar de que hacen algunas prácticas que no, digamos que actualmente la gente dice, es que quemaban y todo, pero supieron vivir más en armonía con el ambiente que nosotros, porque no usaban químicos, ellos usaban su propio abono, ellos hacían muchísimas cosas que estaban mejor con el ambiente que lo que hacemos Era actualmente. más sano. Era más La sano. diferencia es que sí, habían prácticas que eran muy depredatorias, pero, o sea, tampoco podemos, o sea, hay muchos conocimientos que ahora les damos por sentados que ellos no tenían. Exacto, Ellos jugaban exacto. con lo que ellos tenían en Y ese era de momento. subsistencia, todo era Exacto. de No se subsistencia. trata de que, uy, que si quiero hacer este tipo de cultivo para que me dé tanto. No, Ajá. era el día a día, ellos tienen que vivir. O sea, tampoco vamos a criticarlos tanto porque yo creo que nadie en el día de hoy ha vivido por muy lejos una vida de ese tipo. Entonces tampoco podemos juzgarlos tanto. Excelente. Entonces, ¿qué hemos logrado hasta ahora? Hemos logrado primero que la población menor, digamos joven, se interese por los saberes de los adultos mayores. Segundo, que podamos documentar las cosas que ellos sabían para que no se pierda y se mantenga en el tiempo. Y tercero, que en las familias se les dé más importancia a los adultos mayores. Porque te voy a decir una de las problemáticas que para mí es O importante sea, que se les vuelva a dar la posición de dignidad que ellos que se tenían. les, que les, Siento que que se les vuelva a en algún colocar. momento tuvieron, porque no sé, tal vez, yo sé que todo el mundo crece diferente, pero siento que en el pasado a la gente adulta se le daba un poco más De de respeto. respeto, de importancia. Yo siento que estos últimos tiempos es que se ha desvirtuado mucho Total. la posición de ellos como personas, ¿no? De hecho, si usted ve, digamos, como historias pasadas o incluso la Biblia, se habla de ir y de consultar con los ancianos, porque Exacto. los ancianos siempre se ven como sabiduría. Entonces, ahora nosotros estamos retomando ese punto y ver a los adultos mayores como un libro abierto, como un libro Como que una le fuente de puedes conocimiento. extraer exactamente ese conocimiento sin, digamos, sin cosificarlo, sino que darle el lugar que le corresponde. ¿Qué descubrimos nosotros cuando empezamos el proyecto? Porque me parece importante, estoy hablando ahorita de ambos proyectos, pero del proyecto Fuentes de Sabiduría, buscábamos, por ejemplo, darle atención a esos adultos mayores y la gente dice, bueno, pero ¿qué atención si tienen casa, tienen comida? Pero muchos estaban sentados en una silla y yo siempre hago el son porque son, en la mayoría de casas ves una silla mecedora afuera.
Esa silla mecedora es del abuelo. Y ese abuelo está esperando que, yo siempre digo, es muy triste, pero esperando que, no lo quiero decir. Qué feo. Pero cuando comenzamos a traer esos adultos mayores, comenzamos a darle la importancia, visibilizarlos a nivel comunal. Yo necesito hacer un paréntesis. Esto me parece Hágalo. importante. Mire, qué hipócrita, que eso se llama hipócrita que tenemos. Pues sí. Porque no, si usted va, si se hace una emisión en la televisión y si se habla del tema de los adultos mayores, aquí se habla de cierto orgullo de que aquí la gente, en su mayoría, por el momento no buscamos ponerlos en una casa de acogida de ancianos y nos sentimos bien por eso. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros adentro? Eso Si es. no estamos haciendo prácticamente lo mismo que estarían haciendo en un lugar que tal vez hasta más importancia les darían. Exacto. Me parece hipócrita. Qué Sí, miedo. y por ejemplo nosotros como cuando iniciamos este proyecto comenzamos a ver ciertos perfiles. Por ejemplo, el proyecto ha sido 2 veces a la semana y se ha mantenido. Es miércoles y viernes, damos atención a adultos mayores, los llevamos a las 8 de la mañana, damos un cafecito, hacemos actividades, ejercicios, paseos, cualquier cosa que tengamos y le damos una merienda y al mediodía van a su casa. Bueno, cuando tenemos paseo podemos pasar todo el día. Pero ¿qué te digo? Resulta ser que algunos decían, es que yo el miércoles no puedo porque la familia va a la playa y yo me quedo en la casa porque nadie queda. O sea, nos dimos cuenta, es que yo no puedo venirme tal hora porque yo cuido los hijos de mi hija, que mi hija, entonces nos dimos cuenta que los adultos mayores están haciendo los guardias de seguridad, los niñeros y a veces hasta los cocineros, Javi. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que ahí habían señoras que me decían, es que yo vengo tarde porque yo dejo el almuerzo hecho porque Julianito llega a comer. Y yo, pero señora, usted ya cocinó, ya usted crió todos esos hijos, ahora usted necesita tener tiempo para eso. O sea, no han dejado de trabajar. Pero de eso nos sentimos súper orgullosos con ese proyecto, porque este proyecto ha logrado que esas señoras se empoderen tanto, que a mí me encanta cuando llegan, a veces llegan temprano y dicen, yo me vine, yo no sé qué van a comer. Oigan, otro paréntesis. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estemos usando a los ancianos, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, como cuidadores de niños, Guardias de como seguridad, guardias de seguridad y como cocineras. cocineras? ¿Cómo es posible? Cuando ya deberíamos darle cierto descanso, que estén en eso todavía. Qué inconsciencia, no sé qué llevó a eso, pero puede ser que en algunos casos hasta ellas quieren llevar esa posición para sentirse útiles. porque no, también porque lo que estamos hablando, no hay otra cosa. Pero ahí entró el proyecto Colores de Identidad, que cuando unimos el proyecto Fuentes de Sabiduría con Colores de Identidad, nosotros los llevamos a sembrar árboles, aunque sea que ellos pongan la matita y nosotros con jóvenes hacemos los huecos, o sea, para que ellos se sientan parte, porque ellos no se estaban sintiendo parte ya de la comunidad, estaban como invisibilizados. Y los que estaban siendo, digamos, parte de la familia, estaban tomando un rol como que te decía, como el de la cuida niños. De cierta manera, podríamos leer lo que ellos tomaban ese rol porque les daba cierta dignidad e importancia. Exactamente. Lo que te decía es que, por ejemplo, tuvimos un caso de una señora que decía, ¿vieras que yo le lavo las camisas a mi hijo? Porque mi hijo dice que no hay quien le deje las camisas tan blancas como yo. Y son casos que se han dado. Pero bueno, yo creo, Javi, que a veces también es hasta un poco de desconocimiento, de falta de sensibilización, porque estamos viendo en automático. Y entonces sí, ay, sí, mami, lávame la camisa, que a nadie le quedan más limpias que a usted. Pero es conveniente. Exacto, conveniente. Pero bueno. La vista gorda. Exacto, pero también nosotros creemos que esa tarea la hemos tenido, porque bueno, ya sabes que yo, aparte de trabajadora social,
Gracias a Dios tuve la oportunidad de educarme como terapeuta familiar. Entonces, cuando detecto que hay una situación X en una familia, llamo al encargado porque ahora somos como el kinder. Los señores llegan y yo tengo que tener un contacto con el cual voy a hablar. De hecho, eso es lo que estaba viendo, porque me está hablando de todo el tipo de estimulación, este, ¿cómo se llama? Estimulación Sensorial. sensorial. Y ese cosa Sí, sí. me habló de eso y me recordó como cuando ponemos al niño al kinder y todo el proceso que llevan. Y es prácticamente volviendo a esa parte. Volviendo a esa parte. De hecho, muchas de las actividades tratan de que ellos Sí, vuelvan ejercitarse la a motora ejercitar, fina. sí, porque hay algunos que ya te dije que están como. Entonces ahora, Una pregunta, ¿y usted cree que esa pérdida de elasticidad de la motora fina y cosas así se debe más a más que la edad, es al poco, digamos, a las pocas actividades que tienen? totalmente, Wow. totalmente. Es que ya, porque la típica frase es que ya está viejo. Ajá, no, es que con la edad, eso, pero con la edad, digamos, si se están ejercitando de la forma correcta, los adultos mayores pueden ser, este, Versátiles. funcionales, digamos, en el sentido que pueden agarrar, pueden hacer todas esas cosas porque dejan de ejercitar sus manos, dejan de ejercitar y también igual el cerebro. Ahí nosotros los ponemos a hacer sopas de letras, los ponemos a formar frases con letras en desorden para que el cerebro siga manejándose, porque hay unos se habían olvidado de escribir, Javi. A unos les costaba escribir porque no, o sea, no iban a escribir más, no estaban escribiendo. De hecho, yo tengo el ejemplo más claro, es mi mamá tiene 91 años y mi mamá lee, mi mamá No, y escribe. la mente, Sí, y está lúcida completamente. Ahora, entonces, con estos personas, nosotros cuando vemos que hay una situación familiar de cada uno de los adultos mayores, digamos que llega, yo llamo al contacto y le digo, mira, Julianita, yo se ve la quisiera que, anomalía. ajá, anomalía, yo a mí me gustaría que pudieras tener un chance de hablar conmigo o te voy a decir, mira, es que pasa esto y esto con su mamá o con su abuela y yo necesito que hagamos eso. Gracias a Dios tenemos actualmente la familia, las que asisten, digamos, las que están en contacto, están anuentes. Y hay algunos que desgraciadamente puede ser un espacio para llamar a la atención. Hay algunos que han dejado de asistir porque los familiares no se comprometieron a llevarlos y nosotros no tenemos transporte. Ay, ¿y de cuántos cree que se está hablando? ¿Cuántas personas? Digamos como, te digo, en mente tengo por lo menos unas 6 personas y de la comunidad que me dicen que, por ejemplo, les sale muy caro pagar un taxi y reconozco que los hijos tienen vehículos y no los llevan porque están trabajando, están muy ocupados. Pero pues yo quiero que valga este espacio para Concientizar, recordarles, crear conciencia. concientizarles y recordarles que esos señores los asistieron desde el día cero, cuando nacimos. Sí, es como a veces la gente se olvida de por qué estás aquí, de dónde Ujú. vienes y quién es, gracias a quién. Gracias a quién, exactamente. Entonces, eso básicamente es un resumen de todo lo que estamos haciendo. Eh, Quisiera mencionar algo importante en ese momento y es que nosotros no tenemos dinero, nosotros trabajamos con donaciones, pero hasta el día de hoy no nos faltaron hojas, no nos faltaron pinturas, no nos faltaron. Siempre ha estado el apoyo. Sí, siempre ha estado el apoyo a nivel comunal, muchísima gente se solidariza con lo que hacemos y van, a veces familiares hasta de los mismos señores llevan de repente un bloque de hojas, unas pinturas. eh, Tenemos el apoyo para el proyecto Colores de Identidad, que es el de la revista y todo que te hablé antes. Para ese tenemos ahorita el apoyo de una organización extranjera que se llama Trópica Verde. Trópica Verde está apostando a que la sabiduría de los mayores hay que transmitirla a las generaciones nuevas. Una pregunta, ¿cuántas instituciones de este perfil existen en el país? Desconozco. La verdad, ese dato no lo Con su manejo. misma dirección. Sinceramente, en materia de adulto mayor casi no hay. No hay. No hay.
De hecho, que podemos verlo así, Javi, en toda la zona no hay un lugar, qué sé yo, un parque de adultos mayores, un centro de juegos para que se reúnan adultos mayores a jugar, o un lugar donde interactuar. No hay, no hay. Bueno, en esta área hay muchas cosas que todavía no Sí, hay. sí, Hay cosas que están muy bien para jóvenes y jovencitos y niños, sí, pero para adultos jóvenes o para adultos y para adultos mayores, si no es el bar, no hay prácticamente. exacto. Y por ejemplo, Y la gente que le gusta el deporte, sí, porque hay muchas cosas para jugar fútbol, pero siempre son como las mismas cosas. pero también, a ver, ¿para qué población? Porque los Sí, que exacto. tenemos, la mayor tiene 91. Sí, también. Y Sí, por ahí. entonces, y es una persona que camina y se baña y hace sus cosas sola. Pero lo que quiero decir es que no hay lugares que se adecúen, pero que los estimulen para que no bajen el nivel, digamos. Algo como más término medio para que ellos puedan participar y que sea como familiar. Entonces, el CODESI es el lugar donde la gente de Fuente de Sabiduría se reúne, para así decirlo, y es lo único que hay en la zona. De hecho, nosotros tenemos personas de Portegolpe, tenemos personas de... Pero eso tiene una importancia a nivel social muy grande. La idea de nosotros desde el principio es Distrito Tamarindo, pero ya se nos salió porque, digamos, tenemos 20, tenemos Hay dos, una necesidad afuera de acá, muy es, grande. Es que aquí es muy grande tenemos también. Hay mucha gente. Tamarindo, No parece. Santa Rosa, mira, tenemos Tamarindo, Santa Rosa, La Garita, tenemos de Portegolpe y tenemos dos personas de 27 de abril. Yo a veces le digo, gracias Señor, pero no lo puedo creer. Y podría haber más, porque Claro que si podría vamos haber a hablar más. de Huaca, si hablamos de Laja, si hablamos de Matapalo, si hablamos de Flamingo, si hablamos de Potrero, estoy seguro que si mucha de esa gente supiera que existen lugares así No, y y que pudieran también la accesibilidad. si tuvieran, digamos, si tuviéramos transporte, sé que tendríamos que expandirnos definitivamente ya. Esto no es una necesidad a nivel país también. Sí, de hecho, así lo presentamos al Consejo y el Consejo nos donó, por así decirlo, porque está el acuerdo, pero todavía no se ha traspasado, un lote a la Asociación de Desarrollo Integral de Villarreal, un lote de 7,000 metros, ¿sí? Y es un lote que abarca el Rillito, no sé si lo conoces. Sí. El lote que dio la municipalidad es un lote grande de 7,000 y un poquito más de 7,000 metros. Y es un río que nos encanta el lugar porque es el río donde fue la lavandería de las abuelas. Muchas se recuerdan de ir a lavar en ese río cuando el agua, digamos, cuando teníamos problemas de agua potable en la comunidad. Sí, y tenían una sola bomba y un solo tanque y así a veces se iba y entonces iban a lavar ahí. El lote es protección del río, la mayoría, pero en 1,500 metros ya está estudiado la parte, se puede construir. Nosotros estamos aspirando a que se construya un centro de adulto mayor ahí y se proteja el resto del río. Tenemos ya una estructura de un vivero que nos donó la Universidad Estatal a Distancia, la UNED. Y actualmente estamos en espera de que eso se concrete, porque por burocracia o qué sé yo, todavía no se ha logrado que se haga el traspaso de la municipalidad a la asociación de desarrollo, que es como vendría, porque ellos no le dan a asociaciones específicas, digamos como nosotros, sino que ellos le dan a la asociación de desarrollo y la asociación de desarrollo, como nosotros estamos adscritos a ellos, ellos nos darían el aval para que se construya el centro. Ya escucharon, esperemos que ese sea el siguiente proyecto. Me encantaría desarrollar un poco más el tema, pero por temas técnicos vamos a tener que cerrar y posiblemente tal vez en una otra ocasión desarrollar un poco más este aspecto. Nos vemos pronto en un siguiente podcast. Muchas gracias y adiós.